Buenas tardes con cada uno de ustedes. Soy la doctora Sheila Blumen, jefa del Departamento de Psicología de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y esta tarde tengo el gusto de moderar la mesa redonda Psicología PUC responde a la comunidad, evento organizado por el Departamento de Psicología que me honro en dirigir, en el marco de las actividades que nuestra universidad realiza en homenaje al Bicentenario del Perú. Antes de comenzar, quisiera solicitarles que durante todo el evento mantengan sus cámaras y micrófonos apagados. Asimismo, al final de esta presentación habrá una mesa redonda de preguntas. Entonces, para ello, la sección del chat se encuentra habilitado y todos y todas ustedes podrán tener la libertad de enviarnos preguntas o comentarios. En esta oportunidad nos acompañan distinguidos profesionales de la psicología peruana. Tenemos a la doctora Cecilia Chau, profesora del Departamento Académico de Psicología de la PUC. Ella es doctora en psicología de la Universidad Católica de Lovaina. Ha desarrollado el programa de promoción de la salud denominado PUC Saludable entre los años 2012 y 2020 y coordina el Grupo de Investigación de Psicología de las Adicciones y Comportamientos Adictivos desde el año 2014 hasta la actualidad. Ella también se desempeñó como jefa del Departamento de Psicología entre los años 2017 y 2020 y como miembro del Consejo de Facultad de Psicología de la PUC. Actualmente, y por encargo del Vicerrectorado de Investigación, forma parte del movimiento Resucita Perú Ahora y es responsable de la Subcomisión de Salud Mental a nivel nacional. Ha realizado publicaciones en revistas científicas y asesora tesis de pre y posgrado a nivel nacional e internacional. Sus áreas de especialización son las conductas de riesgo en adolescentes y jóvenes, conductas adictivas, el estrés, afrontamiento y conductas de salud. Agradecemos a la doctora Cecilia Chau por su participación el día de hoy con nosotros. Así también tenemos con nosotros al doctor Jorge Yamamoto. Él es graduado de la Escuela de Bajos Estudios de la Calle, discípulo de nativos, campesinos, paites y atorrantes. Y como formación complementaria es diplomado en filosofía, magíster en antropología y doctor en psicología por la PUC. Asimismo, es profesor principal de nuestra universidad y fundador de BIP Consultores en Bienestar y Productividad. Ha publicado recientemente el libro titulado La gran estafa de la felicidad con la editorial Paidós en la ciudad de Lima y viene trabajando en un Plan Nacional de Valores como eje del bienestar y del desarrollo en el Perú. Al doctor Yamamoto, nuestro agradecimiento por acompañarnos esta tarde. Asimismo, tenemos con nosotros a la magíster Tesania Velázquez. Ella es docente asociada del Departamento de Psicología de la PUC y de la Maestría de Psicología Comunitaria en la Escuela de Posgrado de nuestra universidad. Asimismo, es exdirectora de Responsabilidad Social de la PUC y estudiante de doctorado de Psicología. Es máster en Evaluación Clínica y Forense en la Universidad de Salamanca y trabaja en las líneas de psicología forense, psicología penitenciaria, temas de género, intervención en desastres y también salud mental comunitaria. Agradecemos a la magíster Tesania Velázquez por acompañarnos en esta mesa redonda. Cada uno de nuestras ponentes tendrá en la primera ronda 5 minutos para responder a la primera pregunta. Y luego tendremos una ronda de otros 5 minutos por cada uno de nuestros expositores para responder a la segunda pregunta. Cuando falte un minuto, les estaré indicando el tiempo que queda. Asimismo, cuando el tiempo haya concluido.
Luego de la presentación de todos y todas nuestras ponentes, pasaremos a las rondas de preguntas del público o comentarios del público. Y el orden de la secuencia será el siguiente: la doctora Cecilia Chao primero, luego el doctor Yamamoto y luego la magíster Tesania Velázquez. Si estamos listos para empezar, comenzaremos entonces con la primera pregunta. Y es la siguiente: ¿cuáles son los principales desafíos que desde su campo de aplicación de la psicología tuvimos que enfrentar en la pandemia por el COVID-19? Doctora Cecilia Chao, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Muy buenas noches con todos y todas. Quiero en primer lugar agradecer al Departamento de Psicología por la invitación a este conversatorio que es tan importante y en el marco del bicentenario de nuestro querido país. En primer lugar, quería señalar que, como todos sabemos, este periodo de tiempo, desde el 2020, estamos viviendo esa pandemia que nos ha llevado a afrontar diferentes aspectos de nuestra propia vida y de la comunidad. En primer lugar, quisiera señalar que este ha sido un camino muy duro y todavía lo es para muchas familias y para muchas ciudades y para cada uno de nosotros que hemos sido afectados por esta pandemia. Yo he dividido mi reflexión en algunos aspectos. Por ejemplo, uno de los desafíos ha sido responder, por ejemplo, a las demandas del Estado a través de algunos ministerios. Otro desafío que hemos tenido, y ahora lo voy a detallar, tiene que ver con la sociedad civil y la academia, ¿no? En torno al Estado, ciertamente nos han convocado desde la especialidad que yo tengo, ¿no? Para trabajar algunas estrategias, ¿no? Nos han preguntado, nos han consultado cuáles son las mejores estrategias para comunicar, para llegar, para dar mensajes vinculados a la salud mental. Como bien sabemos, el Estado se dedicó de manera muy intensa a trabajar, evidentemente, a la emergencia sanitaria, o sea, con la primera línea, pero el tema de salud mental consideramos que estuvo descuidado un buen tiempo. Creo que la academia y la sociedad civil se tuvo que hacer cargo de esto, ¿no? Y yo creo que si bien se han hecho esfuerzos, como por ejemplo luego probablemente mi colega Tesania mencionará, desde el ministerio se ha pedido apoyo también a la academia para poder trabajar con los profesionales que están en la primera línea. Sin embargo, en ese sentido hemos tenido que afrontar las demandas a diferentes niveles de los diferentes sectores bajo un momento que tuvimos una crisis política muy grande. Y eso también fue una limitante, porque si bien nosotros queríamos colaborar, teníamos que tomar decisiones en base también a estos cambios, ¿no? Entonces, creo que es importante mencionar que como especialistas, psicólogos clínicos, psicólogos de la salud, en realidad en esta pandemia todas las líneas de la psicología pueden aportar. Creo que uno de los principales problemas que hemos tenido que dar, digamos, respuesta ha sido justamente trabajar con los profesionales de la salud, es decir, con las enfermeras, con los médicos, y dar apoyo, digamos, a través de líneas de escucha, ¿no? Todo lo que ha sido el acompañamiento, sobre todo a estas profesionales que se han visto afectadas, porque son las mismas enfermeras que tenían que dar ese soporte, no solamente en UCI o a los familiares y afrontar el tema de las pérdidas. Por otro lado, también se ha trabajado justamente el tema del duelo y las pérdidas en este momento, ¿no? Se ha tenido que diseñar una serie de estrategias como webinars, seminarios, también algunos acompañamientos, ¿no? Muy puntuales. Por otro lado, creo que también es importante señalar cómo es que hemos pasado justamente desde el enfoque presencial, que ya es evidente, a tener que trabajar con teleconsulta, justamente cuestionándonos ampliamente nuestros, digamos, formas tradicionales de intervención o de aplicación, mejor dicho, de la psicología, en este caso lo de la psicología clínica, a, digamos, a recibir personas, atender personas a través del teléfono, el WhatsApp o de Zoom u otras, digamos, plataformas virtuales, ¿no? Eso también ha sido una actividad que ha sido un reto y ha llevado a replantearnos una serie
preguntas que son también de corte, digamos, diría yo, más teórico, ¿no? O sea, estamos haciendo realmente lo que estamos buscando hacer, es esas preguntas, ¿no? Por otro lado, creo que otro desafío importante ha sido, otro reto, es justamente trabajar todo el impacto psicológico de confinamiento, ¿no? Ya sabemos que hay síntomas de estrés, síntomas de ansiedad y también, propiamente dicho, digamos, síntomas de depresión. Eso también, evidentemente, se ha dado ya a conocer una serie de investigaciones que ya han sido dadas a la luz. Tenemos ya data importante, como esas grandes de más de 50.000 personas adultas, y, digamos, esto también nos orienta hacia dónde debemos llevar nuestras propuestas de trabajo, ¿no? Por otro lado, un tema también que me parece importante es el cuestionamiento de investigar en época de pandemia. Los temas éticos vinculados a la investigación también han sido, creo, importantes en el marco de la academia, ¿no? ¿Hasta qué punto podemos investigar en este momento? Y bueno, como bien lo hemos discutido en otros espacios, siempre y cuando se cumpla con los principios, digamos, que así lo establecen los comités y las normas, se puede investigar, ¿no? Asimismo, tenemos el Plan Nacional de Salud Mental, con el cual hay que dialogar, y esto ha sido también todo un reto, porque hay que trabajar todos los temas de autocuidado, cuidado mutuo, entre otras cosas. Y creo que como psicóloga, yo hablando, digamos, de lo que estoy trabajando en salud mental, eh, me he visto bastante, digamos, convocada a trabajar con otros profesionales. Yo creo que el enfoque es justamente enriquecerse de las otras profesiones, con antropólogos, sociólogos, comunicadores de la salud, por ejemplo, o para la salud. Y por otro lado también el trabajo intersectorial, ¿no? Nos hemos visto en momentos trabajando con Minedu, MINSA, para poder dar algunas alternativas, ¿no? De intervención, para capacitar, para poder orientar, para poder diseñar algunos, digamos, planes de trabajo, ¿no? En el caso específico de Resucita Perú ahora, hemos tenido un trabajo muy importante porque hemos conformado una comisión de salud integral y ahí estamos trabajando con médicos, nutricionistas, con diferentes profesionales, ¿no? No sé si tengo tiempo todavía, me avisas. Ya, cerró mi tiempo. Bueno, quería solamente ahí cerrar. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Cecilia Chao por su intervención y damos pase ahora al doctor Jorge Yamamoto. Adelante, Jorge. Muchas gracias, Sheila. Los principales desafíos dentro de mi área, que es la psicología social, los podría resumir en dos grandes áreas, los de procesos y los temas. En cuanto a los procesos, yo diría que hay cuatro grandes retos. El primero de ellos fue la reacción rápida, porque nos agarró de sorpresa la pandemia y la cuarentena. Y había que proyectarse a qué es lo que había que hacer y qué es lo que iba a ocurrir en el futuro. Entonces, en esa reacción rápida, el primer punto fue armar un grupo de gente voluntaria y competente que en la misma tarde nos pongamos a trabajar. Esto gracias al trabajo del grupo de investigación y de la consultora, ya tenemos años de experiencia y sabemos quiénes tienen ese perfil y hubo una respuesta muy generosa y hemos estado trabajando en equipo. De nuevo, yo soy solo un vocero de un grupo muy comprometido. Lo primero que había que hacer es revisar la literatura científica de qué es lo que había ocurrido de manera cercana, ver qué pasó y proyectarnos qué podía ocurrir, ¿no? Ahora, después de más de un año, nos queda claro qué es lo que produce una cuarentena. Pero los estudios del SARS-1, recordemos que este es un SARS-2, el COVID-19, dieron pautas acerca de la aparición de problemas de ansiedad, de depresión, de inicios de estrés postraumático. También la literatura psicosocial señalaba que había un elevado riesgo de conflicto social. No lo decía de esta manera, pero juntando las diversas piezas que caracterizaban al Perú, generó eso. Luego
no solamente revisar la literatura, sino los datos existentes y empezar a levantar rápidamente datos con lo que se tenía a mano, porque no se podía salir a la calle, y generar una serie de escenarios y qué hacer en cada uno de esos escenarios. Después de la reacción rápida, se trataba ya de encontrar los interlocutores con los cuales podríamos trabajar cada uno de los escenarios que se habían identificado, ¿no? Y esto requería una adaptación para poder trabajar, por ejemplo, con los voluntarios, trabajar con la PCM, trabajar con las empresas. Y un tercer punto era el de la resistencia al cambio, porque en situaciones de emergencia y de mucha presión, las personas tienden a aferrarse a lo que vienen haciendo y les da confort y seguridad. Pero en estas condiciones, justamente, esas soluciones exitosas tradicionales suelen ser las que van a predecir menos el éxito en una situación no tradicional. Y ese tema de lidiar con la resistencia al cambio y de persuadir a los interlocutores era un reto muy importante. Y todo lo que tiene que ver con la complejidad de trabajar con decisores a nivel gubernamental, a nivel empresarial y afines, que estaban con una enorme presión y que tienen una docena de voces que le hablan en la oreja. Y en una sociedad, en una gestión, tanto pública como privada, en donde la evidencia no es el estándar de la decisión, sino son otros factores. Luego, tenemos el elemento temático. ¿Cuáles fueron los temas centrales que había que trabajar? Y los podría resumir básicamente en tres. El primer y la más grande alerta que detectamos es el enorme potencial de crisis social. Y durante el primer mes, gracias a la confianza y al apoyo de diferentes interlocutores, pudimos hacer una presentación a al primer ministro de ese entonces y al Comité de Seguridad Nacional, y explicamos por qué la pandemia podía generar una situación en donde se dispare y se potencie el conflicto social que ya caracterizaba al Perú. Durante un año pensamos que felizmente nos habíamos equivocado, pero lamentablemente en las últimas semanas eh, nos dimos cuenta que era solo cuestión de tiempo. Luego, un tema de cambio de conducta. Ese ha sido un tema central. En los primeros meses, de hecho en el primer mes de la cuarentena, diseñamos una serie de elementos que podían predecir el seguimiento a las normas de prevención. Y estas recomendaciones fueron adoptadas parcialmente y a través de una serie de cambios a lo largo del tiempo, la evidencia encontró que las recomendaciones eran correctas, pero que tenían que lidiar con una serie de cuestiones políticas y ajenas a lo que sería un plan de cambio de comportamiento. También había una tremenda tendencia a creer que se requerían programas de comunicación y no programas de cambio de comportamiento. Y ese problema persiste hasta el presente. Luego, el tema de la prevención, de la vacuna, también fue un tema muy importante, y esto ya fue con un cambio de gobierno, y hemos estado apoyando directamente a un comité formado, y hemos estado dialogando directamente con el presidente acerca de ciertos temas, tanto de la vacunación como de la imagen y posicionamiento que deberían de tener para que la población tenga un seguimiento de las recomendaciones.
En términos de temática, esos serían los elementos centrales. De manera paralela también, a través de ciertas empresas hemos estado apoyando al tema del consumo responsable de alcohol porque se ha notado un incremento en esos temas. Muchísimas gracias, doctora Yamamoto, por su breve presentación. Y damos pase ahora a nuestra magíster Tesania Velázquez para su respuesta. Gracias. Muchas gracias, Sheila, por la invitación a compartir estas reflexiones y buenas tardes con todos y todas. Yo he tratado de responder estas preguntas con algunas imágenes que quiero compartir con ustedes que nos permitan de alguna manera responder a esto que nos está planteando Sheila, que fue estos desafíos, ¿no? Cómo tenemos la oportunidad ahora de mirar en retrospectiva y poder identificar con mucha claridad cuáles fueron estos desafíos que quizás en ese momento todo era como muy confuso y había mucha demanda. Y a veces, como sabemos, cuando la demanda nos sobrepasa, es difícil de plantear alternativas y estrategias. Entonces, pensando y reflexionando acerca de los desafíos y también desde el campo de aplicación en el que yo me desempeño, que es la psicología comunitaria, comenzamos a evidenciar cómo el contexto de la pandemia nos generaba entonces algunos elementos que, si bien Ceci ya ha mencionado y también Jorge, creo que es importante señalar, ¿no? La fragilidad de las relaciones sociales, la mercantilización de los servicios públicos, el cómo se agudizaron condiciones previas, pobreza, desigualdad, violencia, corrupción, se agudizan estas situaciones previas, pero además surgen nuevas situaciones y nuevos estresores cotidianos, ¿no? Justamente como se ha mencionado, el tema del confinamiento y todo aquello que en ese momento generaba mucha incertidumbre. Desde la psicología comunitaria, entonces, nos proponíamos y nos ubicábamos de que nuestra principal tarea es promover empoderamiento comunitario de estas poblaciones históricamente excluidas y que además en el contexto de la pandemia, por lo que acabamos de mencionar, se agudizaba la precarización. Pero también no perder de vista el rol político de la psicología para contribuir, ¿no es cierto?, a mejores condiciones de vida. Y ahí es donde nos colocamos en esta tarea que es además una de las apuestas de la Universidad Católica, que es pues una universidad de salida, donde apuntamos a construir políticas públicas en diálogo con la realidad. Y en ese sentido quiero compartir con ustedes una experiencia que nos devuelve esta posibilidad de identificar los grandes desafíos. Como se ha mencionado, el tema de salud era la prioridad. Una de las primeras decisiones fue suspender la atención primaria de salud y concentrarse en los sistemas especializados, algo que luego se va a revertir posteriormente porque se evidencia la necesidad de un trabajo más comunitario. Pero también está el tema de cómo fortalecer capacidades del personal de salud para hacer frente a esta situación. Y ahí es donde el rol de la academia es fundamental. Nosotros trabajamos desde el Grupo de Investigación en Psicología Comunitaria, pero también desde otros espacios, en el apoyo técnico en la formulación de documentos normativos y metodológicos y en espacios formativos y de acompañamiento. Y acá quiero mencionar dos elementos que son fundamentales. Primero, la apertura de la universidad para involucrarse en temas de agenda nacional y tener la disposición para desarrollar este diálogo. Pero también el trabajo previo. Porque si no hay un trabajo previo en este momento de crisis, hubiera sido muy difícil comenzar a tener interlocutores recién. Nosotros ya veníamos desarrollando un trabajo con la Dirección Nacional de Salud Mental del Ministerio de Salud que nos permitió rápidamente ponernos en contacto con su director y con su equipo, que, como se ha señalado, tenían la tarea de, primero, generar, ¿no es cierto?, documentos que permitan el fortalecer las capacidades del personal y por otro lado, espacios formativos. En ambos casos, el rol de la academia es fundamental porque tiene que ver justamente con nuestra tarea.
Por eso, la asesoría técnica ha sido fundamental para el desarrollo de algunos documentos normativos, como los que estoy poniendo en esta diapositiva, la guía técnica de primeros auxilios psicológicos, el cuidado de la salud mental del personal de la salud en el contexto de la COVID, y el plan de salud mental Perú 2020-2021 en el contexto de la COVID-19. Este diálogo, que fue posible no solo por la apertura de la universidad, sino también por el trabajo previo de colaboración conjunta que permitió que rápidamente nos pusiéramos a disposición del equipo de salud mental del MINSA para contribuir en la medida de nuestras posibilidades de la mejor manera a resolver este desafío que se identifica inmediatamente comienza la pandemia. ¿Cómo fortalecemos capacidades del personal de salud frente a un nuevo contexto y a una nueva situación? ¿Y cómo colocamos el tema de salud mental como un tema prioritario dentro de las políticas de salud? Sabemos, y ahí ha sido fundamental el trabajo previo en situaciones de emergencias, en situaciones de desastres socionaturales, y el trabajo que se había hecho de manera conjunta con el MINSA, para poder identificar cuáles eran estas necesidades y desarrollar documentos normativos y también guías, que son documentos más metodológicos, para poder responder de la mejor manera al personal de salud y a las necesidades que el MINSA ya había identificado como fundamentales para hacer frente en este primer momento de la pandemia. Quiero cerrar esta primera intervención señalando entonces estos dos elementos que me parece que son fundamentales, ¿no? La apertura de una universidad que tiene que asumir como compromiso que su disciplina, su desarrollo, no solamente es generar, ¿no es cierto?, una investigación que pueda ser publicada, sino que además esa publicación se convierte en evidencia que genere una incidencia a nivel de políticas públicas. Y por otro lado, un trabajo previo de diálogo con las instancias del Estado para poder generar procesos de colaboración fluidos para responder de la mejor manera en el momento de la emergencia. Gracias. Muchísimas gracias a la Magíster Velázquez por su participación. Y ahora, bueno, de alguna manera, parte de mi rol en esta mesa redonda es tratar de ir sintetizando poco a poco los diferentes aportes de nuestros especialistas y justamente nuestros panelistas, ¿verdad? Y en esa medida, a ver, trataré de resumir la complejidad, además del abordaje desde cada una de sus miradas sobre los desafíos que esta pandemia nos brindó en las diferentes áreas en las que ustedes, como expertos, tuvieron una participación importante, y lo que nos encontramos es que hay elementos comunes en términos de nuestras necesidades, de dar respuesta no solamente a las demandas que el Estado tenía que enfrentar, sino también, por otro lado, a la sociedad civil y, por supuesto, de la academia. Y en ese sentido hemos visto que el trabajo se ha enriquecido enormemente al poder integrar esta mirada interdisciplinar de la cual la doctora Chao nos habla, y multisectorial, ¿no es verdad?, aplicada también a lo que el doctor Yamamoto señala como esta necesidad imperativa de la rápida reacción frente a un desafío y totalmente inesperado, pero que requería una reacción e intervención, además, frente a una sociedad más bien acostumbrada y muy resistente al cambio, donde la salud mental, como ya se había mencionado antes con la doctora Chao, no estaba particularmente como primer punto de agenda, y por lo tanto esta resistencia al cambio y este enfrentar la resistencia al cambio resultaba muchísimo más compleja, más aún en la comunicación con quienes tenían que tomar decisiones, tanto en la gestión pública como la privada, como bien resaltó el doctor Yamamoto, ¿no? Y que estas decisiones muchas veces no están basadas en la evidencia científica,
sino en otros factores, ¿no? Y además que, si bien desde una mirada científica se sabía o se veía o se podía prever la posibilidad de un conflicto social que, si bien no se presentó, digamos, con la premura que se esperaba, como bien señaló el doctor Yamamoto, era cuestión de tiempo, porque lamentablemente lo hemos visto estallar, no solamente físicamente, sino también en redes, en los últimos meses y según las actuales circunstancias políticas, ¿verdad? Por lo tanto, el trabajar el cambio de conducta, nosotros como psicólogos, es parte de nuestra función, parte de nuestro rol, pero a nivel de sociedad demandaba también de repente otro tipo de competencias, ¿no es verdad?, para las cuales no necesariamente desde la academia estábamos formando a nuestros profesionales. Y no hablo solamente de la psicología, sino a la variedad de las diferentes áreas formativas que son además necesarias para poder contribuir a este cambio, fortaleciendo, por otro lado, como bien nos ha dicho la magíster Velázquez, las capacidades de los profesionales sanitarios, ¿no? ¿Quién vela por la salud mental de los médicos, de las enfermeras, de los mismos psicólogos, de todos los profesionales en general de la salud que debieron enfrentar esta situación y para la que no necesariamente estaban preparados? Podían haber estado preparados en términos técnicos, cada uno dentro de su especialidad, pero a nivel de salud mental nos faltaba mucho todavía como país para poder desarrollar. Y qué importante ha sido poder contar con evidencia para desarrollar los documentos normativos, para poder responder a las necesidades del Ministerio de Salud, como se indicó ya con la magíster Velázquez, y poder dar respuesta justamente a esta pandemia. Y aquí me pongo mi sombrero de profesora académica, digamos, universitaria, para preguntarme también cuáles son estos aprendizajes en términos de la formación de nuestros futuros profesionales que debemos considerar para realmente prepararlos a enfrentar la incertidumbre, porque yo creo que si hay algún elemento común en términos de proyectarnos hacia el futuro, es este espacio de incertidumbre y nuevos desafíos que nosotros mismos no sabemos cuáles van a ser. No es verdad, como hace 2 años nadie se imaginaba que íbamos a tener una pandemia de la magnitud que la hemos tenido mundial en el año 2020, pero cómo preparar a nuestros futuros profesionales para estas situaciones inciertas que además, lamentablemente, creo yo que van a ser características de la vida en el futuro, ¿no? Y cómo nosotros, como psicólogos, podemos justamente tratar de comunicar mejor, con mejores herramientas, a quienes son los encargados de tomar decisiones, tanto en la gestión pública como en la gestión privada, para que las decisiones tomen en cuenta la evidencia científica y se basen justamente en las evidencias y no necesariamente en la premura de la presión social que a veces se siente en determinadas situaciones, o en la premura porque hay una gran presión por tomar decisiones y decidir algo, pero ese algo tiene que estar basado en evidencias para que realmente pueda ser de pronto una mejor decisión, una decisión más pertinente frente a los desafíos cambiantes de nuestra sociedad, ¿no es verdad? Y bueno, pasamos entonces ahora a nuestra segunda ronda de preguntas. Es probable que algunos temas que son importantes se me han escapado, no lo sé, pero bueno, ahí tratamos de ir sintetizando lo más resaltante, en todo caso, que como psicólogos hemos vivido también en esta pandemia. Y cuéntenos un poco a partir de sus experiencias vividas, ¿cuáles son las buenas prácticas o las mejores prácticas que ustedes rescatarían y de qué manera estas prácticas pueden ser sostenibles en el tiempo, ¿no? En un intento justamente para proyectarnos hacia el futuro? Doctora Chao, tiene la palabra. Sí, muchas gracias, Sheila. Sí, pensaba y escuchaba cada uno de los
expositores, mis colegas, y sí, hay muchos elementos en común, y creo que es algo que es importante sobre las buenas prácticas, es trabajar algunas teorías, ¿no? Por ejemplo, desde la psicología de la salud se habla de la teoría de las creencias, ¿no? De los cambios de conducta que justamente tienen que ver en lo que piensa la gente, ¿no? Y eso es lo que estamos encontrando, por ejemplo, en primer nivel, que hay que colaborar en el sentido con los médicos, ¿no? Para poder trabajar el uso de mascarillas, el aislamiento, el distanciamiento, el tema, por ejemplo, de protector, que ahora está en discusión. Entonces creo que sí es bien importante, digamos, el trabajo, bueno, insisto en el trabajo colaborativo con diferentes disciplinas, pero una buena práctica creo que justamente es partir de aquello que ha funcionado en otros espacios, pero como bien ustedes han dicho y sabemos que nuestro país es muy diverso, entonces tenemos que adaptar. Entonces, por ejemplo, una buena práctica, por lo menos en nuestra experiencia, creo que ha sido justamente levantar data a partir de los grupos específicos, ¿no? Por ejemplo, qué pasa con los profesores, o sea, los profesores, hablo Minedu a nivel nacional, y ver qué necesidades tienen a nivel psicológico, ¿no? No solamente psicopedagógico, sino también psicológico, y ver, generar estrategias para ellos, ¿no? Esto me lleva a pensar que una estrategia, una buena práctica es diseñar estrategias para determinados grupos, ¿no? Porque es diferente trabajar con los niños, con los adolescentes, por etapas de vida, por más que la salud mental pueda ser transversal, pero se manifiesta de diferente manera, como sabemos, ¿no? Entonces, yo creo que una buena práctica es un trabajo, digamos, diferenciado por grupos que puede ser por etapa de desarrollo, ¿no? Otra buena práctica, por lo menos en lo que es el trabajo directo, ha sido también, y ahí he aprendido mucho desde lo que es la prevención, recoger esto de diagnosticar, o sea, saber qué necesidad tiene que ese grupo plantee algunas alternativas, porque lo interesante es que nosotros como vamos a decir, conocedores de la psicología, muchas veces creemos saber lo que es lo mejor. Es bien, si bien la teoría y la evidencia científica nos puede decir algo, una buena práctica yo creo que es conversar con las personas y ver qué necesitan para poder de manera conjunta construir y plantear alternativas, ¿no? Bueno, definitivamente creo que estas prácticas ya que se han señalado y que también ya existen estudios ya reportados por países no solamente China, sino también Occidente, trabajar las líneas de ayuda, las líneas de escucha, yo creo que eso es fundamental, ofrecer a la comunidad, a las personas esos espacios, ¿no? Por otro lado, creo que hay que insistir mucho en trabajar la salud mental bajo un concepto de salud integral para que las personas no tengan tanto temor de buscar ayuda cuando así lo necesitan y diferenciar justamente lo que nosotros ya sabemos, pero probablemente el público en general no sabe muy bien distinguir cuándo busco ayuda, dónde busco ayuda. La línea 113 ha funcionado muy bien, pero yo creo que hay que seguir difundiendo cuál es el rol de la salud mental en la sociedad y darle su presencia, ¿no? Bien, por otro lado, otra buena práctica en ese sentido ha sido trabajar muy de la mano con los médicos, en mi experiencia, para poder ayudarlos a construir estas fichas técnicas o documentos técnicos para llegar justamente a eh, médicos, enfermeras a nivel nacional para trabajar algunos cursos, por ejemplo, que han sido asincrónicos o sincrónicos relacionados tanto al autocuidado, pero también información sobre cómo informar sobre COVID a la población, ¿no? Porque cómo llegar a esos lugares muy apartados de nuestro Perú y ese médico que está allá, cómo le dice a la persona que se lave las manos si no tiene agua, cómo le dice a la persona usa la mascarilla. Bueno, y recoger también es cómo ellos están administrando con ese conocimiento, ¿no? Y bueno, eso sería desde mi experiencia. Lo otro es también trabajar, si bien puede verse como un aspecto que, cómo se mide, la medición, ¿no? Yo creo que toda intervención, una buena práctica es lo que se haga, se pueda medir, se puede evaluar, o las estrategias que se pueden usar en prevención, sean comunicacionales, sean basadas en otras, vamos a decir, estrategias más de corte, digamos, de tratar de modificar o generar un cambio de conducta a través de las creencias, que es lo que yo creo, digamos, lo que yo trabajo como psicóloga clínica también, ¿no? Sí, en eso me quedaría, porque hay un listado amplio, pero creo que la prevención es lo fundamental y tenemos que seguir haciéndolo porque digamos, la afectación
que se tiene a nivel de salud mental es cada vez mayor, incluso con el tema del uso de alcohol y sustancias psicoactivas también, ¿no? No se ha disparado grandemente, pero sí hay que ver los grupos, ¿no? Porque se está todavía levantando data, pero sí hay que hacer, como decía Jorge, un consumo responsable también en ese sentido, ¿no? Gracias por el momento. Ok, muchas gracias, doctora Chao. Doctor Yamamoto, tiene la palabra. Por favor, abra su micro. Sobre experiencias, mejores prácticas y que sean sostenibles, quizás son 5 puntos los que me gustaría comentar. Número 1, la importancia de estar un paso adelante, ¿no? No estar mirándonos los pasadores o estar mirando, torciendo el cuello, sino ver los escenarios que van a ocurrir en el futuro. Ese es un tema fundamental. Antes de la pandemia ya había suficiente evidencia sobre la ultraeficiencia de los métodos virtuales en diferentes ámbitos, ¿no? Y el estar forzados a la virtualización nos ha cacheteado para darnos cuenta cuánta ineficiencia trabajábamos antes. Entonces hay grupos que ya han estado trabajando de manera virtual eficiente y ya tenían instalado el Zoom y tenían una serie de procedimientos, de reuniones de investigación. Ese es un tema. Otro es el tener la bola de cristal de la revisión de la literatura científica, ¿no? No hay que apelar a los astros, hay que apelar a los reviews, a los revistas de alto impacto y organizar la información para afinar los escenarios. En este momento ha habido un terremotito, pero no estamos proyectándonos en las tremendas consecuencias que puede o va a tener el gran terremoto, porque los geólogos no indican que si va a haber o no, sino cuándo, y no estamos teniendo una capacidad de proyectarnos en nuestro negocio del impacto psicológico cuando ocurra esto. Luego, segundo punto, métodos, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a trabajar con un elevado rigor metodológico, pero los métodos ágiles que están desarrollándose en la actividad empresarial han tenido una enorme aplicación en este ámbito porque no podemos darnos un año para producir un resultado. Entonces, ese creo que es una práctica y que deberíamos de introducirla en la enseñanza, como muy bien Sheila está conectándolo con el tema propio de nuestra misión como universidad. Otro elemento central es el posicionamiento, ¿no? Si como institución y como profesionales contamos con cierta confianza, va a haber una mayor capacidad de orientar la toma de decisiones. Y muchas veces no es tanto el rigor metodológico que lo pongan, sino la confianza que le tienen a ustedes. Por eso también estamos desarrollando en el departamento una estrategia de posicionamiento a través de la Comisión de Comunicación. Alianzas. Es fundamental tener alianzas previas y si no las hay, formarlas rápidamente. Y por alianzas no me refiero tanto a un documento firmado, ¿no? Sino rápidamente encontrar que hay una serie de empresas, por ejemplo, que están preocupadas en el consumo responsable y quieren invertir en eso y triangularlo con una necesidad. Y el potencial es enorme porque es cierto que hay poca publicación internacional, pero estas empresas tienen estudios de mercado que son confidenciales y tienen data de un tremendo valor académico y preventivo. Y todos salimos ganando bajo esas alianzas. Y encima tenemos un presupuesto para hacer programas con alta difusión en medios masivos por el presupuesto que tienen en publicidad. Y el tema de gobierno es otra alianza importante, pero muy compleja y muy delicada. Creo que aquí competencia meritocrática es una palabra clave, porque si ustedes se encuentran con alguien que ha llegado por su mérito y es competente, las decisiones y el diálogo fluye. Pero si tienen a alguien que no cumple ese perfil,
es la tortura y es la frustración. También las agendas político-ideológicas son terribles, ¿no? Es la anticiencia y temas de personalidades, y no me estoy refiriendo a gente que salpica patología en los medios masivos, ¿no? Pero hay gente que pasa más o menos por debajo del radar, pero tiene unos rollos y a la larga, por un capricho de personalidad, terminan muriendo cientos de miles de personas. Muchísimas gracias. Eso es todo en cuanto a mi presentación. Sí, gracias Jorge, muchas gracias. Tu micro, Sheila. ¿Me escuchan? ¿Ahora sí? Sí, estaba agradeciéndole al doctor Yamamoto, muchas gracias por esta breve participación, pero importante, y creo que ha puesto puntos sobre las IES en algunos temas críticos y álgidos, y damos ahora el pase a la magíster Tesania Velázquez. Tess, adelante. Gracias, Sheila. Al igual que en el caso anterior, me quedé reflexionando mucho acerca de esta pregunta de las buenas prácticas y voy a compartir con ustedes entonces algunas de las ideas y que me van a ayudar de alguna manera a poder organizar la presentación. Buenas prácticas. Y creo que acá tenemos, como se ha señalado ya, tanto Cecilia como Jorge han identificado muy buenas prácticas y lo que voy a hacer yo también es como ir sumando, ¿no? Creo que algo que nos parece fundamental a partir del trabajo y la experiencia es que la universidad tiene que aprender también de la realidad, ¿no? O sea, cómo trascendemos de este rol de expertos también a ser facilitadores de procesos. Estamos convencidos de que si bien hay muchos modelos y marcos conceptuales de los cuales partimos, también tenemos que hacer que la realidad nos enseñe y nos ayude a construir modelos, nos ayude a construir marcos conceptuales y no solo tratar de encajar la realidad a estos marcos conceptuales, ¿no? Creo que la apuesta por seguir aprendiendo y a partir de ahí contrastar lo que pasa en la realidad con lo que vamos enseñando es fundamental, ¿no? También hemos mencionado que algo que nos ha devuelto esta situación es la apuesta por el trabajo colaborativo, que ya se ha mencionado, no tanto con instituciones públicas como privadas, donde se trabaja de manera conjunta, por ejemplo, la fase de diagnóstico, la fase de intervención y también el diseño de investigaciones. Creo que ahora se nos obliga a nosotros como investigadores y académicos dialogar con las instituciones para pensar también objetivos, pensar preguntas que se alimenten de esa realidad y que se alimenten de esas necesidades, ¿no? Ya hemos mencionado el rol de la psicología para la incidencia y la generación de evidencia, pero con este énfasis de ante lo que estamos viviendo, no solamente producto de la pandemia, sino, como ya se ha mencionado, producto de la crisis social y política, que ha exacerbado ya situaciones estructurales como son la discriminación, el racismo, el clasismo, pensar que el trabajo que se tiene que hacer debe buscar justicia social y promover una vida digna. Y ahí me parece fundamental plantear esta idea de que toda crisis es también una oportunidad. Es algo que sabemos, que hemos repetido muchas veces y que nos cuesta a veces explicar, pero tiene que ver con no solamente responder al desafío actual, sino tratar de cambiar aquello que ya generó el problema, tratar de mejorar las condiciones previas y no solamente el problema actual. Y eso, en palabras de la OMS, es volver a construir mejor, ¿no? En situaciones de desastre se dice que, por ejemplo, ante un terremoto y se cae una casa, la idea de construir mejor de lo que estaba antes es no solo volver a construir la casa donde se cayó, sino realmente identificar los mejores lugares para volver a construir. Entonces creo que esta idea de toda crisis es una oportunidad, tiene que ser entendida desde no solamente hacernos cargo del problema, sino tratar de ir más allá. En el contexto de la pandemia, por ejemplo, en temas de salud mental, que va a ser nuestro gran reto en los próximos meses y años,
Bueno, no solamente es la oportunidad para hacernos cargo del impacto de la pandemia, sino para poder abordar temas que ya tenían una necesidad, que ya eran un problema previamente a la pandemia. Y ahí es donde me parece fundamental el tema del diálogo inter y transdisciplinario y el tema de la prevención, que son dos cosas que ya se han mencionado. No podemos seguir esperando que pase algo para reaccionar. Ese es el gran problema, no solamente de nuestra sociedad, sino también de quienes la conformamos. Es decir, nosotros no podemos seguir esperando que llegue la situación crítica para recién en la tarde, en la mañana, porque no nos queda de otra. Tratar de encontrar y organizarnos para responder. Ya sabemos lo que se viene. Se nos va a venir de nuevo una crisis política, social que se va a sostener. Hay una crisis producto de la pandemia. Hay necesidades que ya están claramente identificadas y frente a lo cual mirar la realidad, estar con la realidad para crear nuevos modelos y para apostar por una psicología mucho más inter y transdisciplinaria que apunte como gran inversión y como gran aprendizaje a la prevención, para mí es como la más importante de las buenas prácticas que hemos aprendido en esta realidad, ¿no? Entonces creo que con esta como reflexión de ideas me quedaba como tratando de centrar lo importante que es el diálogo con la realidad para construir nuevos modelos de respuesta, para construir nuevas aproximaciones conceptuales y teóricas, y por otro lado la apuesta por lo interdisciplinario y la prevención. Muchísimas gracias a la magíster Velázquez por su intervención. Creo que los tres panelistas nos han dado una serie de ideas que yo no he logrado necesariamente poder resumir, porque en realidad cada una desde su mirada y desde el ámbito justamente de aplicación de la psicología, desde la cual le ha tocado, ¿no es verdad? Porque ustedes tres han tenido roles activos en el justamente diálogo con entidades públicas y también con la sociedad civil y desde sus propios espacios de investigación, pero sí quisiera de todas maneras resaltar algunos puntos que me parecen sumamente valiosos, ¿no? Y que si bien están en los libros, muchas veces no les damos la importancia de vida. Uno de ellos es justamente la importancia del diagnóstico para todo proceso de intervención. Lamentablemente a veces intervenimos de frente sin darnos el espacio necesario y de reflexión para visibilizar y elaborar un buen diagnóstico sobre la realidad en la cual tenemos que intervenir y sobre todo la evaluación de esa intervención, como lo ha resaltado la doctora Chao, ¿no? Qué importante es poder tener medidas, qué importante es tener una evaluación integral de las actividades, de las estrategias de intervención realizadas, porque necesitamos data que justamente constituye evidencia para poder luego visibilizar, fortalecer, comunicar de manera pertinente las buenas prácticas. Por otro lado, el doctor Yamamoto nos habla de la importancia de anticiparnos, qué difícil es eso, anticiparnos hacia lo que se viene como en el futuro, digamos, tratando de plantearnos diferentes escenarios, ¿no? ¿Cuáles son las competencias necesarias para que tengamos nosotros las capacidades de anticipación, elaborando diferentes escenarios para poder justamente afinar nuestros procesos posibles de intervención? Como nuevamente ha resaltado, tenemos en la literatura científica muchas de las respuestas, pero pocas veces vamos en búsqueda de las mismas a la literatura científica. ¿No es verdad? Está la información. Lo que pasa es que a veces nos perdemos en, nuevamente, las presiones del momento y no necesariamente recurrimos a donde debemos buscar. Por otro lado, y algo que sí hemos lanzado desde el Departamento de Psicología en esta gestión, es la importancia de la comunicación
para mejorar el posicionamiento, en el caso del Departamento de Psicología, comunidad, y en el caso nuestro como psicólogos, que debemos tener frente al rol que nos compete y a las diferentes formas de apoyo y lo que tenemos que decir en los actuales desafíos que esta pandemia además nos trae. Por otro lado, lo que ha señalado como la competencia meritocrática, ¿no es verdad? Esta formación de alianzas estratégicas en donde nuevamente se resalta la importancia que también Tess ha mencionado y también Ceci mencionó de la interdisciplinaridad y el trabajo multisectorial. Yo me pregunto hasta qué punto como psicólogos estamos formados o nuestra formación incluye este tipo de abrir los ojos hacia y anclar, digamos, nuestro trabajo en la realidad y en las demandas que nuestra sociedad también nos impone, ¿no? Muchas veces trabajamos de manera muy endogámica, mirándonos el ombligo, conversando entre psicólogos, pero no necesariamente sabemos interactuar, ¿no? Tener una interlocución, comunicación adecuada con profesionales de otras áreas que además esta pandemia nos ha pasado factura en el sentido de la importancia que esto tiene, porque todos ustedes han mencionado como muy buenas prácticas trabajos colaborativos, trabajos en equipo con profesionales de otras ramas del conocimiento, ¿no? Y me quedo con lo que Tessania señaló, cómo ser facilitadores de estos procesos, cuánto nuestra universidad tiene que aprender justamente de la realidad y nuestra responsabilidad nuevamente, ¿no? Para ahora tratar de sostener a nuestra sociedad en la crisis política y social que se nos viene. Bueno, no se nos viene, ya llegó, ¿no es verdad? Pero según lo que Jorge nos señala, es posible que crezca, ¿no? Y se potencie lamentablemente porque el conflicto social es algo que se veía venir desde inicios, digamos, de la pandemia, y cuánto este diálogo con la realidad para justamente construir los nuevos modelos que requerimos, de los cuales Tessania nos ha hablado, son muy importantes, ¿no? Entonces, yo sí tenía también un poquito, no sé si es una pregunta, es más de repente una reflexión. Que todos debemos considerar en la formación de nuestros psicólogos. Estamos a puertas de revisar, y no solamente nosotros como universidad y comunidad de psicología, sino también otras universidades, otros colegas nuestros están, creo yo, reflexionando a raíz justamente de esta pandemia, qué hacer. O sea, estamos dándonos cuenta que de repente la formación, los planes de estudio, los tipos de modelos curriculares con los que estamos trabajando, son insuficientes para dar a nuestros estudiantes y a nuestros futuros psicólogos, todos acá somos psicólogos, por lo menos los panelistas, realmente una formación que los lleve a poder enfrentar desafíos que todavía no conocemos. Yo recuerdo mucho que en 1963, ¿no? Antes que nosotros naciéramos, y me incluyo por si acaso, ya los futurólogos hablaban, ¿no? De cómo debían formar las nuevas generaciones, y ya se hablaba que no necesitábamos personas profesionales tipo enciclopedistas, ¿no? Que supieran todo de todo, sino que supieran dónde buscar y dónde encontrar las informaciones y dónde, sobre todo esto, a quién recurrir y dónde buscar lo que fuera necesario para enfrentar este mundo incierto que ya en los comienzos de la década del 60 del siglo pasado se estaban presentando. ¿De acuerdo? Estamos en el año 2021. Han pasado más de 56 años, porque es la edad que tengo. Y nos estamos haciendo la misma pregunta, medio siglo después. Es alucinante cuánto hemos aprendido o hemos olvidado o hemos dejado de aprender,
¿no es cierto? Y realmente a mí particularmente me da un poquito de temor el que nos estemos mordiendo la cola, caminando en círculos y no viendo realmente lo que se nos viene. No sé, es una pregunta chiquita que sí quisiera dárselas a ustedes para un poquito compartir reflexiones en este sentido mientras me van pasando las preguntas del público, ¿sí? Ceci, o quien quiera empezar, un poco lo dejo abierto. No sé, quien quiera, podemos cambiar el orden como quieran, ¿no? Si no empiezo, no hay problema. Sí, No, si me estás quedé, lista. sí, me quedé pensando en la formación en primer lugar, o sea, si realmente estamos preparando a nuestros alumnos para ese tipo de, digamos, para que puedan manejarse frente a estas situaciones en un futuro inmediato, probablemente, ¿no? A ver, creo que por lo menos desde psicología, a través de los cursos integradores, estamos tratando de salir a campo, justamente la competencia de intervienes, está llevando a poder conectarlos, ¿no?, con la realidad, y más aún, digamos, esta ventaja de la virtualidad nos ha permitido pues acceder a poblaciones y a grupos humanos que no pudiéramos haber llevado a esos alumnos, ¿no? Yo creo que eso es bien importante. Y lo otro, creo que también me quedo reflexionando sobre, bueno, el trabajo en redes, el posicionamiento de la universidad. Sí, o sea, son temas que hay que seguir trabajando, son temas que hay que seguir fortaleciendo. Y creo que hay que saber también ir delegando a otros grupos humanos, ¿no? Quizás los grupos de investigación pueden ser los espacios justamente para que otros se vayan formando, porque de alguna manera nosotros somos una generación, por lo menos yo me considero así, que está en una etapa todavía de producción, pero que con una mirada un tiempo más, no mucho más, ¿no? Entonces sí, creo que eso es lo que podría decir ahorita, no sé, de repente luego puedo regresar. Son las dos cosas que se me vienen ahorita a la mente y después retorno, después de escuchar a mis colegas también. Gracias. Gracias, Ceci. Jorge, Otesa. Abre tu micro, Jorge. Creo que una cosa concreta que sintetiza muchos de los elementos que hemos estado advirtiendo y discutiendo en este contexto es hacer un buen ejercicio de prospectiva, ¿no? La prospectiva es una disciplina que analiza cuáles son los futuros posibles, no los deseables o indeseables, sino los que pueden ocurrir. Y visualizar y analizar las consecuencias que va a tener cada uno de los tipos de futuro y qué acciones correctivo-preventivas se desarrollarían para que en cada escenario se promueva la mejor prevención y salida de ello, ¿no? Y no hacerlo, como bien se señaló, mirando al ombligo, sino con un equipo, ¿no? Por ejemplo, CEPLAN tiene, el Centro de Planificación Nacional, tiene muchos trabajos a ese nivel y podríamos afinarlo desde la perspectiva conductual y prepararnos para este tipo de escenarios. También Defensa Civil, Cruz Roja, por supuesto el MINSA, que ya hay bastantes avances sobre el particular, pero también la actividad privada. Los grupos corporativos que están invirtiendo tanto en educación como en salud son tremendos aliados y son relaciones gana-gana. Creo que por ahí podría haber un tema concreto que además dinamiza la educación, porque hacemos participar a los estudiantes, los motivamos, ¿no? Cada vez es más difícil hacerlo, ¿no? Para que se alucinen y participen de estos futuros posibles y sientan que están realmente en la línea de formar un mejor futuro. Gracias, Jorge. Tessa.
Creo que la pregunta que tú planteas, Sheila, es fundamental porque nos devuelve también a nuestro rol, ¿no? Nuestro rol principal como universidad, como desde la docencia, desde la investigación, y creo que desde ahí preguntarnos si estamos formando a estudiantes que puedan o no responder a esta realidad es fundamental. Es fundamental porque justamente es una realidad cambiante, ¿no? Creo que es parte de lo que se ha señalado el día de hoy, es que esto no es algo que ya lo imaginamos, o sea, es realmente una realidad cambiante, y un punto que es clave tiene que ver con la flexibilidad. Creo que también tenemos que formar a nuestros estudiantes en esta flexibilidad capaz de adaptarse, de mirar la realidad y de poder responder de la mejor manera, donde a veces en un país como el nuestro, si pensamos en una formación pertinente para nuestra realidad, la diversidad cultural es tan importante que va a marcar, ¿no es cierto?, mucho del trabajo que se pueda realizar. Entonces, la flexibilidad es justamente aquello que me va a permitir adecuar estructuras, modelos, guías, metodologías a una realidad diversa y cambiante, ¿no? Por eso algo que nosotros siempre repetimos es, no hay recetas, o sea, a mí me encantaría decirles, este es el manual y así se va a trabajar siempre, pero en un país como el nuestro, creo que eso sería reducir la realidad y no darnos cuenta de esta heterogeneidad que es parte de aquello que nos caracteriza y que también es un problema, pero ante el cual tenemos que responder de la mejor manera. Entonces, la flexibilidad como un elemento que es fundamental en la formación me parece que es clave. Y lo otro que me parece que es fundamental es una formación que apunte a una reflexión desde la realidad y no necesariamente desde lo que creemos que sucede, ¿no? Creo que hemos enfatizado muchísimo en la necesidad de conocer la realidad para desde ahí formularnos preguntas de investigación, para desde ahí formularnos hipótesis de trabajo, pero desde ahí ir formulando diagnósticos para plantear intervenciones. O sea, cuando a veces dicen, bueno, es que los estudiantes parten de sus ideas, pero a veces es como la pauta debería ser parte de la realidad, de conocer realmente cómo son las necesidades, dónde están las necesidades, los problemas, para desde ahí ir construyendo aquello que va a dar pistas para una formación que sea mucho más pertinente y que pueda responder de la mejor manera a este rol de la psicología. O sea, ahí yo siempre rescato, cuando hablamos de formación, a Ignacio Martín Baró, cuando él decía cuál es el rol de la psicología en una región como Latinoamérica, y ahí es cuál es el rol de la psicología en el Perú en un contexto como el que estamos viviendo. Y creo que no podemos ser neutrales ni quedarnos, ¿no es cierto?, desde una postura solamente objetiva para responder, sino que implica un posicionamiento, un involucrarse, y desde esta realidad tratar de construir un rol donde la psicología tiene que dar respuestas, ¿no es cierto?, a muchas de las problemáticas que nos acogen, y creo que eso también nos demandan los estudiantes, ¿no? Y por eso la importancia de hacer trabajo de campo, que es un reto en la virtualidad, pero que se puede hacer y que es fundamental seguir haciéndolo para que nuestros alumnos puedan de alguna manera discutir en la praxis, discutir en la práctica aquello que van pensando, aquello que van reflexionando, ¿no? Y creo que eso también va a construir una formación que responda de la mejor manera a lo que se espera de la psicología, ¿no? Y sumado a lo que ya se ha mencionado de la interdisciplinariedad, creo que durante mucho tiempo la psicología, en su afán de posicionarse como disciplina, cerró la posibilidad de dialogar con otras disciplinas, y creo que ahí tenemos un gran reto, una gran necesidad que debe incorporarse también en la formación. Ya, ahora sí. Muchísimas gracias, Tessania. Y tengo dos preguntas. En realidad, a ver, una pregunta va para Jorge Yamamoto y la otra pregunta creo que puede ser respondida entre Ceci y Tessania, cada una en su rol, ¿de acuerdo? Entonces, voy a leer la primera pregunta. Voy a decir, mejor dicho, las dos preguntas y vamos respondiendo porque ya nos quedan prácticamente 15 minutos más, ¿sí? La primera pregunta para el profesor Yamamoto: desde el enfoque de la psicología positiva, las fortalezas del carácter propuestas por Seligman y Peterson
son fundamentales y adaptativas para la supervivencia y la promoción del bienestar. A partir del contexto de pandemia, ¿cuáles considera que son las fortalezas que como sociedad venimos desarrollando para atravesar esta experiencia de crisis y cuáles de estas serían las más adaptativas? ¿Sí? Si me permites, Jorge, voy a leer la siguiente pregunta, que sería para Tessa o Ceci, la que desee responder, o las dos. Cuando ustedes realizan la labor de escucha activa de manera masiva, me imagino que se refieren a grandes poblaciones, tanto en la comunidad universitaria, considerando los públicos tan diversos, como en la sociedad peruana, que se caracteriza por ser multicultural y diversa, ¿cuáles serían los mejores consejos que ustedes pueden señalar para que esta escucha sea realmente efectiva? Son las dos preguntas que tengo. Jorge, ¿tu respuesta? Sí, gracias por la pregunta. Hemos estado revisando las diferentes aproximaciones teóricas, incluyendo las fortalezas del carácter señaladas, y lo que hemos encontrado es que dentro de esta línea positiva, la propuesta de optimismo de Seligman es una de las que tiene mayor potencia, ¿no? En primer lugar, porque la estadística indica que dos de los problemas que emergen con mayor intensidad es la ansiedad y la depresión, y el- un método rápido, relativamente autoaplicable, con amplia evidencia empírica en diferentes poblaciones y contextos culturales y de fácil transmisión digital. Acá hay una palabra clave que es la terapia digital, ¿no? Que está en proceso de definición de límites, etcétera, pero por la cantidad de problemática que hay y la oferta de psicólogos en cantidad y en calidad, no hay otra solución factible a corto plazo. Entonces, en estas terapias digitales concentradas, las técnicas de optimismo, no las del floro, ¿no? Sino según la evidencia empírica, son muy potentes, ¿no? Y es alucinante que hasta ahora no haya un video en el cual se hagan en 3 sesiones los pasos de seguimiento y autoaplicación, porque eso podría tener un efecto muy grande. Yo me iría desde la psicología positiva un poco por ese lado. Ahora, 2 temas centrales, 3 en verdad, es primero el de la conciencia, plena o no tan plena, pero la conciencia como proceso psicológico, ¿no? Y no vamos a estar definiendo en este entorno de qué se trata, ¿no? Pero si los peruanos simplemente tenemos mayor capacidad de autoobservar nuestra conducta, ¿no? De analizar las consecuencias, estos conflictos serían distintos. La prevención del COVID sería distinto. Y si eso lo conectamos con la autorregulación, que después de darnos cuenta, controlamos nuestros pensamientos, sentimientos para generar un ajuste de conducta, eso sería de enorme impacto. Y el eje pivotal para esto son los valores, ¿no? Porque si es que tenemos, los valores funcionan como elementos para integrar el interés individual con el interés general y no matarnos en el camino. Entonces, cuando hay valores, uno actúa por ello, pero termina beneficiándose egoístamente y todos nos beneficiamos egoístamente y así evolucionó la especie humana. Entonces, vivir sin valores es la contradicción de la humanidad. Hasta los perros tienen valores y estamos en un estado de sociedad inferior a la de las sociedades caninas, ¿no? Me hace recordar al Imperio Romano. Más conozco al ser humano, más amo a mi perro. Gracias, Jorge. No sé si Ceci o Tessa tienen... ¿Sí? Yo podría comenzar, Tessa, Ceci, y ¿sí? de repente de ahí te doy la palabra. A ver, a mí me parece que ante esta pregunta sobre la importancia de la escucha activa y también cómo se hace para que realmente sea efectiva esta escucha activa,
Yo quisiera centrarme en un punto que es clave, ¿no? La escucha no solamente debe darse de las necesidades o de los problemas, la escucha también tiene que ser capaz de identificar los recursos y las diferentes estrategias de afrontamiento que las personas tienen ante una situación. Creo que es importante no solamente quedarnos en el problema, en la necesidad, en la dificultad, sino también identificar y preguntar y ser capaz de escuchar estas diferentes como estrategias de afrontamiento o recursos que las personas vienen desarrollando para hacer frente a la dificultad. Creo que eso también nos ubica en ese rol de facilitador que mencionaba en la intervención anterior, en la que como psicólogos tenemos que ayudar a facilitar esos procesos, porque las personas de alguna manera ya vienen desarrollando algunas estrategias frente a un problema. Una escucha activa tiene que ser capaz no solo de quedarse en reconocer el problema, sino también en poder identificar recursos y estrategias para hacer frente a ese problema, para poder devolverlos, para poder trabajarlos, para poder fomentarlos. Creo que eso me parece fundamental. Ceci. Sí, gracias, Tesania. Sí, de acuerdo. Me parece muy interesante la pregunta. Justo estoy llevando un curso sobre esto de la escucha activa y me ponía a pensar que es justamente para que las personas se sientan escuchadas, para que se sientan que hay empatía, ¿no? Y en la escucha activa, como bien dice Tesania, hay que repreguntar, hay que comprender el fenómeno, o sea, comprender lo que está pasando. Y creo que la experiencia que hemos tenido también, esta escucha activa, no sé si masiva, de repente con grupos más pequeños, porque cuando se habla de masivo, no sé si es tan viable también, ¿no? O sea, yo diría que para que sea efectiva, tal vez justamente, no digo grupos de 20, podemos trabajar con grupos más grandes, pero sí es tener esa capacidad de volver, de escuchar, y poder justamente lo que está haciendo Sheila, tener esa capacidad de sintetizar y decir, a ver, tú parafrasear, y ciertamente también buscar esos recursos psicológicos, recursos sociales, recursos que la persona tenga, y que uno de ellos, como mencionaba bien Jorge, el optimismo, pero el optimismo realista, ¿no? No eso, porque en salud el optimismo que es fantasioso, digamos, puede ser muy perjudicial, más bien el realista, ¿no? El que dice, bueno, ya nos vamos a vacunar y esto, por ejemplo, ¿no? Hay la probabilidad que si nos vacunamos entre 70 y 80, menos personas contagiadas, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces sí creo que es bien importante para que sea efectivo haya esta posibilidad de recoger esos recursos y también algunas alternativas de solución. Esa ha sido la experiencia que hemos tenido, por ejemplo, en algunos con Tesania, en un grupo humano que nos ha enriquecido y que ellos mismos se han visto sorprendidos con esta escucha activa, que realmente ellos ya estaban haciendo cosas, ¿no? Y que eso estaba funcionando. Y eso fue realmente muy importante para poder trabajar con ese grupo específicamente, que era un grupo no tan grande. Sí, gracias, es lo que podría alcanzar en este momento. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Ya estamos llegando al final de esta mesa redonda que, desde mi opinión, ha sido sumamente enriquecedora para todos y todas. Nuevamente agradezco la participación de Ceci Chao, de Jorge Yamamoto, de Tesania Velázquez, y también deseo agradecer a todos y todas los que nos han acompañado el día de hoy, y los invito a seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, para conocer nuestros próximos eventos, y por supuesto en YouTube, donde va a quedar grabado el video de esta mesa redonda. Muchísimas gracias a todos y todas, y hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias, hasta pronto, gracias. Hasta luego, Sheila. gracias. Chao, Chao, gracias. gracias.